Las librerías de dimmer nos permiten almacenar en modo de referencia escenas completas. Podemos meter desde un canal aislado, un fixture aislado, a cualquier combinación de ellos o a todos ellos. Por ejemplo, vamos a elegir estos 4 canales que están pensados para un efecto muy concreto. Voy a dar nivel. Voy a ajustar perfectamente los niveles como me gusta y voy a introducir estos 3 scrollers en el color rojo del scroller, que lo tenía aquí sacado en las librerías de color. Bien, pues si esto es una escena o un efecto que tengo claro que va a ir siempre junto y en este modo, incluso le puedo añadir 2 fixtures para el decorado. Las vamos a poner, los vamos a llevar atrás, los vamos a, bueno, voy a utilizar el CITP, los vamos a dejar ahí, los voy a poner en un color de librería, bueno, en un Congo oscuro. Y por supuesto, como es un poco de decorado, bin máximo y frost. Bien, pues esta es mi escena y la voy a guardar directamente como una librería de dimmer. ¿Cómo lo hago? Como todas las librerías. Recordar dimmer y directamente la tecla rec, que la tengo aquí abajo. Bien, escena o efecto rojo. La tengo guardada. La forma de grabar, de modificar y demás es en todas igual, da igual que sea posición, color o gobo, simplemente son diferentes los conceptos de cada librería. ¿Qué he guardado en esa librería de dimmer? Dimmer, minimizo, 1, exam. Podía haber seleccionado también en la ventana roja. Entonces, he guardado estos elementos y ¿cómo los he guardado? Con la información completa, los canales con su nivel y los fixtures que he metido con todos sus parámetros grabados. Son por elemento toda la información. Voy a limpiar el track y vamos a grabar otra librería. Igual que tenía esos efectos muy claros, aquí tengo unos de arcoíris que también los tenía, están pensados para una historia concreta. Bien, voy a bajar un pelín este color, que es mucho más brillante. Una vez que lo tengo ajustado, voy a añadir todos los móviles que tengo en esta parte. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues los tengo en posición de home, me parece bien. Porque lo que estoy buscando es crear un ambiente, bin máximo, el frost, y vamos a darles color. El 1, el 6, el 7 y el 12 los voy a poner a color rojo. Voy a intentar seguir los colores de los canales. Estos van a ir a verde, estos los voy a poner en cian y estos los voy a poner en azul, en un azul un poco más clarito. Igual es una escena que tengo clara del efecto de arco iris y así la voy a grabar. ¿Cómo la grabo? Bueno, vamos a poner esto aquí para no tener que cerrar la ventana. Dimmer, número, o el siguiente que me va a ofrecer, que es el 2, rec. Efecto arco iris. Salvado. ¿Qué es lo que tengo en la librería 2 de dimmer? Dimmer 2 exam. Y lo que tengo es igual, tengo una serie de canales, una serie de móviles que considero que están en la escena y de los móviles que he metido de los fixtures todos los parámetros. Si esta combinación de arcoiris la quiero utilizar suelta o en más ocasiones, lo que voy a hacer es deseleccionar, resetear el editor, perdón, y ahora voy a seleccionar estos 6 elementos y voy a coger los parámetros de color con color enter, color ok. Y si os dais cuenta, lo único que he cogido son los efectos de color. ¿Por qué? Porque solamente quiero grabar el color. Entonces voy a ir a menú. Esto ya lo habíamos visto en las librerías de Gobo. User Setup, Editor and Times, grabación de librerías, solamente lo he seleccionado. Entonces ahora voy a grabar una librería de dimmer solamente con este color. Y me la voy a llevar seguramente que a otro rango. Dimmer, pues por ejemplo a partir de la 50, rec. Y aquí ponemos decol arcoiris y he guardado esos colores en una librería de dimmer también suelta, que es una combinación de colores. ¿Qué tengo grabado en esta librería? Vamos a verlo. Dimmer 50 exam, y lo que tengo grabado son simplemente 12 elementos, pero
esta vez no con todos los parámetros de gobo posición, sino solamente con los parámetros de color. Reseteo el editor, limpio el track y voy a pasar a la parte de los efectos de disco. Voy a elegir estos del centro, por ejemplo, les voy a dar nivel y los voy a bajar. Los voy a bajar desde el Submaster porque no quiero meter ese canal donde lo vaya a grabar, ¿no? Bien. Puedo mover la posición un poco para que podamos verlo y me voy a acercar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues aprovechando que tengo las librerías en modo Selected, voy a buscar aquí un juego de color. ¿Cómo voy a buscar el juego de color? Pues voy a utilizar Fanout y además os voy a explicar un poco el Fanout con los orders. Sabéis que estos elementos tienen 3 orders, que son el punto central, la corona media y la corona exterior. Bien, voy a darle a Fanout. Esa curva está correcta y voy a ir a color y voy a disminuir el color verde. Si quito el color verde, lo que me va a quedar al final es un magenta, ¿no? Y veis que se van moviendo desde el blanco hasta el magenta. Aquí se ve claramente, si yo cambio la curva lineal por la curva cuadrática y muevo un pelín el verde para que eso actualice, el cambio, la variación es mucho más rápida, es decir, hay mucho menos proporción de blanco que de magenta. Y si pongo la curva invert, que es justo la contraria, lo que tengo es pues justo lo contrario. La variación es muy lenta y hay una mayor proporcionalidad de blanco en el cambio del color. Lo voy a volver a dejar en la curva lineal. Entonces, si me acerco todavía más a uno de estos elementos, o incluso si aquí voy a la pantalla de solamente las fixtures, os dais cuenta que no hay dos LEDs que tengan el mismo color. Es una progresión totalmente de 1 a 1, ¿no? Si le digo que no quiero jugar con los order, es decir, que me repita los cambios cada 3, ya se ve aquí claramente que lo que tenemos es que los 3 LED de un mismo fixture son exactamente los 3 LED, los 3 order, perdón, son exactamente iguales, ¿no? Y si le digo que lo quiero hacer dentro del fixture, lo que hemos conseguido es que el cambio se haga por cada elemento, es decir, voy del blanco al magenta en cada uno de los elementos. Son estos 3 botones y simplemente son automatismos de link y repeat. Lo podríamos hacer a mano, pero es más cómodo hacerlo a golpe de botón, ¿no? Entonces lo voy a dejar en simplemente sin order. Voy a alejarme un poco. Voy a quitar la selección y si quiero grabar este color como juego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en principio voy a resetear el editor porque como lo tengo en el menú que solamente quiero lo seleccionado, me interesa coger solamente el color. Entonces directamente reseteo y lo que voy a hacer es seleccionar estos elementos y coger el color con color OK. Color OK, ya tengo los de color cogidos y solamente los de color y directamente grabo la librería de dimmer. Dimmer, quiero la 51. Entonces escribo 51 porque no sé por cuál iba, rec. Y este es color del círculo, por ejemplo. Y me voy quedando pues esos colores como tal. ¿Qué es lo que tengo en esta última librería? Vamos a examinarla. Color, es de dimmer, perdón. Dimmer 51 exam y lo que tengo son simplemente un conjunto de colores. Ahora voy a volver a dejar, bueno, puedo seguir grabando o no, pero siempre es conveniente, ya lo habíamos comentado también la otra vez, que una vez que acabemos de hacer estas cosas nos acordemos de dejar esto por defecto. Voy a limpiar el editor y voy a volver a mi vista de play. Igual que he grabado el color, puedo grabar una combinación, ¿no? Cuando solamente me importan las posiciones, la librería de posición me sirve perfectamente para lo que busco. Luego, cuando me vengo a dimmer es cuando tengo otras combinaciones. Deselecciono, voy a seleccionar los del centro, voy a ir a posición, voy a poner una posición, por ejemplo, así, haciendo un circulito,
y lo voy a poner a un color. Estoy buscando una posición, ya sé que esto es una forma concreta de un efecto que tengo, y voy a coger estos de aquí y voy a hacer lo mismo. Voy a ir a moverlos y los voy a mover hacia arriba o bueno, o hacia abajo. Entonces, si quisiéramos mover estos elementos de alguna forma con fan out, y aquí lo vamos a ver muy bien, hay un parámetro importante que es el index, que es la forma de haberlos seleccionado. Entonces, imaginaros que yo quiero mover estos tres y estos tres con estos hacia el centro, ¿no? Hacia el centro de esto es, de pan. Entonces, no sé cómo están seleccionados, voy a soltarlo todo, como lo tengo claro, digo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y ahora voy a fan out, elijo la curva, son dos grupos de 3, luego quiero repetir lo que vaya a hacer mi variación de 3 en 3 elementos, voy a pan y muevo el pan. Lo quería hacer al centro, luego la curva es esta de aquí. Bueno, vuelvo al pan y ajusto. Entonces, por ejemplo, ahí me parece que está correcto. Voy a subir esto un poco para que lo veamos. Y ahora voy a repetir lo mismo con los elementos de arriba. Cojo el 30, el 31 y el 33, 26, 25 y 24. Vuelvo a abrir fan out y muevo la curva de pan para subir. Ahora la curva me gusta más esta, vale, y lo subo. Entonces, bueno, pues elijo una posición en concreto, una información de dimmer, de posición, y además le puedo añadir, por ejemplo, una información de color. Cuando lo grabé todo en la librería tenía colores además, bueno, sacados, pero de los mini, el pink no, el purple. Además, cuando lo grabe, voy a meter la combinación completa de esta escena, ¿no? Lo voy a grabar ya directamente, dimmer, dimmer. Estoy en la parte de los efectos primeros, pues vale, 3, rec. Y aquí pongo disco efecto, pues una parte para lanzar, ¿no? Bien, voy a resetear el editor. Con la tecla escape voy a limpiar el track. ¿Y cómo puedo aplicar yo las librerías de dimmer que ya tengo grabadas? Las puedo aplicar con un simple clic que van a ir transfundiendo con este tiempo. No es para hacer una secuencia, es simplemente cojo la librería, la aplico y a partir de aquí empiezo a variar, a editar, y la puedo coger tantas veces como quiera a partir de esta escena. ¿Veis aquí el truce de la otra parte? Está manejado por este submaster. Es una de las formas. Otra forma de utilizarlas no es como una escena completa. Incluso estas de aquí de arcoiris y demás se aplican igual, ¿eh? Otra forma no es como escena completa, sino por elementos. Entonces, en cualquier momento, yo puedo decir estos 4 los quiero a la librería del efecto de arcoiris. Y ahí se ponen con su promedio de niveles, ¿veis? El 87, el 100, como quiera. Y estos de aquí los quiero al color del efecto de arcoiris. Y a lo mejor de momento solamente tengo medio efecto. Puedo ir así poco a poco montando unas escenas. Es decir, lo utilizo como base de datos de parámetros que he grabado, ¿no? Cuando las librerías son completas, os dais cuenta que todos los parámetros de los fixtures donde aplico quedan tomados por la librería, ¿no? Mientras voy a volver a limpiar el track, que si yo cogiera unos elementos, les pongo, pues por ejemplo lo vamos a hacer, a ver, claro, con el bin, les pongo un bin estrecho y quiero recuperar un color de las librerías de dimmer porque es una combinación, y me vengo hasta aquí donde solo tengo los colores, solamente me trae esos colores sin más, ¿no? Entonces todo lo demás me queda libre. Si en lugar de estos colores, lo voy a poner a ese color para que lo veamos, si en lugar de esa librería yo saco estos elementos de la del efecto arcoiris, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo la información del color, la de la posición, la del bin y la de todo lo demás.